Hola a todos, bienvenidos a la clase de máquinas de soporte vectorial. Recordemos en primer lugar que los clasificadores que hemos visto hasta ahora, tienen la siguiente forma. Supongamos que tenemos dos clases, clase azul, clase roja, clase azul, y el clasificador lineal que hemos encontrado hasta ahora tiene, por ejemplo, esa forma. En donde no se ha puesto ningún tipo de atención a lo que vamos a llamar el margen. El margen es la distancia entre la muestra de alguna de las clases, la roja por ejemplo, hacia la frontera de decisión o la distancia de la muestra azul que está más cercana de la frontera y la frontera. Entonces en este caso el margen por el lado rojo es ese y por el lado azul es este. En general a uno le gustaría tener un margen amplio porque esto tiene buenas propiedades de generalización. ¿Por qué? Porque cuando hacemos clasificación asumimos implícitamente que los datos de cada clase vienen de una distribución latente que es de cada clase. Entonces, si bien tenemos estos datos al comienzo, nuevos datos en validación pueden venir en torno a los datos que vimos originalmente, ¿cierto? Suponiendo que vienen de la misma distribución. Y para el caso azul también. O sea, nuevos datos azules deberían estar por acá. Entonces, los nuevos datos de cada una de las clases van a aparecer en torno a los datos que ya tenemos y pueden tener ciertas variaciones. Por ejemplo, si el punto más cercano es el que indiqué acá, perfectamente podemos tener nuevos datos que van a aparecer por acá. Entonces, esa es la justificación de la búsqueda de un margen amplio. O sea, yo quiero tener toda esta región en donde aún pueden aparecer datos rojos, ¿cierto? Pero los clasifico bien. Y lo mismo a este lado. ¿Cierto? Los datos azules pueden expandirse un poco más que los datos las muestras de clase azul pueden expandirse un poco más que los datos originales y aún así estoy clasificando bien. Los métodos que hemos considerado hasta ahora como regresión logística o mínimos cuadrados no atacan directamente este margen, ¿no? El margen es una consecuencia y no lo maximizan directamente. Y eso es súper claro en el ejemplo que vivimos de regresión logística. Cuando uno trata de maximizar la verosimilitud de la regresión logística, en donde queremos que las muestras de clase 1 etiquetadas como clase 1 bajo el modelo tengan probabilidad 1 de ser clase 1, que es lo que uno esperaría, no se logra en la regresión logística a menos que el parámetro sea infinito, ¿no? Que eso sería como maximizar el margen. Entonces llegamos a esas inestabilidades cuando analizamos el margen en otros clasificadores. Entonces en esta clase vamos a estudiar otro método de clasificación que se llama máquina de soporte vectorial, que maximiza directamente este ancho, el margen. Bueno, podemos llamar esta slide entonces clasificadores y margen. Y entonces para ilustrar lo que estaba diciendo antes de una forma más clara, podemos ver esta figura. Voy a reemplazar la anterior, en donde directamente nos podemos preguntar qué es mejor, ¿no? El clasificador cualquiera, si quieren. Por ejemplo, si yo ocupo mis datos para entrenar una regresión logística, un perceptrón o cualquier otra, puedo llegar a este tipo de clasificadores, ¿cierto? Y todos funcionan bien, todos me dicen hacia arriba es clase azul, hacia abajo es clase roja, ¿cierto? Mis datos quedan bien clasificados, mis datos de entrenamiento. Pero queda la duda si al generalizar, ¿qué pasa si los nuevos datos azules se van a acercar mucho? Entonces ya no me sirve esa línea, ya no me sirve esa línea, no lo sé. Entonces, por supuesto que para todos estos clasificadores, ¿cierto? Estoy hablando de la figura izquierda al comienzo,
para todos estos clasificadores la determinación de todo el espacio es casi la misma, o sea, en toda esta región es azul, en toda esta región es roja, lo que importa es el borde, ¿cierto? Por ejemplo, no es claro si estos conos que se forman aquí son clase azul o clase roja, lo mismo acá, ¿cierto? En cambio, un clasificador de máximo margen daría algo de este tipo, ¿ya? Daría una banda en donde definimos la región de separación, ¿cierto? Con línea azul, línea negra sólida y en los bordes del margen con línea punteada, ¿ya? Entonces lo que queremos es que al definir el margen como la distancia entre la línea punteada y la línea sólida, queremos que el margen sea máximo, ¿ya? Por lo que dije anteriormente de las razones de clasificación. Entonces, antes de ver cómo encontrar el margen, podemos ver una propiedad súper clara del concepto de máximo margen, ¿ya? Y esa es la siguiente. Fíjense que el máximo margen va a depender solo de algunos vectores, en este caso S y S, ¿ya? En el caso lineal, linealmente separable como este de dos dimensiones deberían ser 3, ¿cierto? Entonces voy a ayudar un poco el dibujo acá. Vamos a suponer que aquí hay otro azul, ¿ya? Entonces los vectores de soporte deberían ser esos 3, ¿ya? Y ya lo dije, me adelanté un poco, se llaman vectores soporte. Vamos a llamar vectores soporte a los puntos que afirman de alguna forma el margen, ¿ya? ¿Por qué puse ese? Porque si ese punto no hubiese estado, yo puedo rotar un poco el clasificador y agrandar el margen porque todavía tengo toda esa distancia, ¿cierto? Por eso lo dibujé. Entonces, en este caso, visualmente encontramos el máximo margen, está firmado en 3 puntos, S por el lado azul y este por el lado rojo, ¿cierto? Ahí está fijo, ya no puedo crecer ni rotando el clasificador ni agrandando el margen, perdón, no hay ninguna rotación o traslación del clasificador que me permita un máximo margen. Y a estos puntos los vamos a llamar vectores soporte, ¿ya? Entonces, lo que es clave es que el clasificador de máximo margen, el clasificador de, vamos a llamar así, máximo margen, solo depende de los vectores soporte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego un punto acá, el rojo, otro acá, otro acá, otro acá u otro acá, el clasificador de máximo margen sigue siendo el mismo, ¿ya? Lo cual hace la clasificación robusta a la dispersión de las muestras, lo cual no ocurría en clasificadores lineales que vimos anteriormente, principalmente de mínimos cuadrados y de regresión logística, en donde una forma de arreglarlo era con la proyección del discriminante de Fisher, ¿cierto? Pero cuando yo tengo distintas formas entre las clases, el clasificador, como considera, los que vimos anteriormente me refiero, considera todos los puntos y de alguna forma implícitamente, sobre todo la regresión logística, calcula como la media del punto que está acá y la media azul, la media roja y la media azul, y en base a eso determina el clasificador. En primer lugar es redundante y en segundo lugar puede verse afectada por comportamientos que ocurren a este lado que no tienen que ver con la frontera. Entonces el clasificador de máximo margen se enfoca directamente en la frontera. Y bueno, ¿quiénes son los vectores soportes? Podemos intuir que los vectores soportes son en este caso son las muestras azules que son más rojas o las muestras rojas que son más azules. Entonces, si uno está discriminando peras de manzanas, por ejemplo, el vector soporte está dado por la pera que parece más manzana y la manzana que parece más pera, ¿no? Bueno, y
una vez que se calcula el máximo margen, la determinación de una nueva muestra, o sea, supongamos si me llega una nueva muestra acá, yo la tengo que comparar con el margen, ver a qué lado del margen está, o de esta banda, ¿cierto? Y para ver a qué lado del margen está, tengo que evaluarla con respecto a estos 3 puntos, 1, 2, 3. Entonces, solo tengo que compararla con estos 3 puntos y ya da lo mismo cuáles son todos los otros puntos, ¿no? Entonces, eso básicamente enfatiza que la dependencia, la dependencia del margen es solamente con respecto a los vectores soporte, ¿ya? Vamos a formular nuestro problema ahora. De la siguiente forma. Formulación del problema. Formulación del problema. Por supuesto, partimos con un conjunto de entrenamiento. Que va a estar dado por xy de u1 hasta n, y clases que vamos a llamar clase 1 y clase menos 1, ¿no? Los y van a ser 1 y menos 1. Y la frontera de decisión va a estar dada por, ya lo sabemos, los x que están en, vamos a ocupar la notación anterior, en Rm, tal que w punto x más b igual 0. ¿Ya? Esa va a ser nuestra frontera. Entonces, como siempre, decimos que esto es w por x más b igual 0. ¿Ya? Ahora, notemos que si... con otro color. Notemos que si w, b es solución, o sea, voy a poner prima, w', b' es solución, entonces lambda w', lambda b' también es solución, ¿cierto? Porque si esto se cumple para un w', b' y yo lo multiplico por lambda, sigue dando 0. Entonces, hay una invarianza importante en este problema, ¿cierto? Que todas las ponderaciones de las soluciones vuelven a ser soluciones. Entonces, para evitar eso, voy a poner una restricción extra, que son las restricciones de los bordes del margen, que son estas que están acá, ¿cierto? Entonces voy a exigir esto para la separación, ¿cierto? Pero recuerden que este hiperplano hacia el lado, por ejemplo, azul es positivo y hacia el lado rojo es negativo, ¿ya? Si es que el lado azul son los 1 y el lado rojo son los menos 1. Entonces, es 0 en el límite y va creciendo hacia el azul y va disminuyendo hacia el rojo. Entonces, yo puedo controlar, y lo que yo quiero es encontrar el W que me da la orientación, ¿cierto? Pero la magnitud del W me da la velocidad con la que crece este plano. Entonces, yo puedo imponer una restricción extra para prevenir ese grado de libertad, que es lo que me da esta invarianza, y voy a exigir otra cosa más. Voy a exigir que w punto x más b sea igual a 1 y w punto x menos más b sea igual a menos 1. ¿Qué significa eso? X más van a ser los vectores soportes de este lado y x menos van a ser los vectores soportes de este lado. Algunos, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que este plano va a ser wx más b igual 0, este plano va a ser wx más b igual 1 y este plano va a ser wx más b igual menos 1. Y así restringí un poco el problema y de esa forma tengo esa invarianza, tengo tengo menos invarianzas. ¿Okay? Entonces, ¿qué les voy a mostrar ahora? Entonces, con eso les puedo mostrar otra figura ahora. Vamos a una siguiente página y les voy a mostrar. ¿Qué figura les muestro? Esta figura les voy a mostrar.
Les voy a mostrar esta figura. ¿Ya? Entonces, el máximo margen, todavía no lo encuentro, ¿cierto? Pero es una figura más clara de lo que estaba diciendo antes, ¿cierto? Simplemente lo que dice acá es que tengo dos vectores de soporte y aquí les estoy mostrando la región de decisión con la línea sólida, los márgenes con la línea punteada, este vector que determina, les recuerdo que esto es w.x más b igual 0, entonces el vector w omega de acá, unitario, es el que está acá, ¿cierto? Entonces, puntos clase 1 con azul, puntos clase 2 con rojo, vector de soporte con un círculo, falta uno aquí, lo pongo de nuevo, línea que conecta ambos vectores de soporte en naranjo, vector unitario con la flechita, ¿ya? Entonces, para formular el problema de máximo margen, tengo que saber cuánto es el margen. ¿Cuánto es con lo que he definido, cuánto es el margen? ¿Ya? Entonces, el cálculo del margen lo podemos ver desde las restricciones anteriores, ¿cierto? De estas restricciones que están acá. ¿Ya? Por supuesto, el margen va a ser a ver. Ya. El margen, por eso dibujé esta línea acá. Entonces, el margen va a ser x más menos x menos, ¿cierto? Que es esta distancia. Producto punto. Un segundo. Ya. Va a ser esta distancia, la distancia entre los dos vectores de soporte, uno de cada lado, producto punto con el vector unitario, ¿cierto? W punto, eso, partido por la norma W, ¿cierto? Y eso va a ser el ancho desde la línea punteada de un lado a la línea punteada de la otra. Y eso lo tengo que dividir por 2 porque quiero el margen yo digo que es solamente la mitad de eso. Ahora, convenientemente fijamos estas restricciones como que el borde del margen el hiperplano tiene que valer 1, ¿cierto? Entonces, esto yo puedo decir que es igual a Wx, recordemos que Wx más b, Wx más b es 1 y Wx menos más b es menos 1. Entonces, yo puedo acá sumar y restar b y esto me queda 1 partido por 2, 1 menos 1, que es igual a 1 partido por W. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el margen? El margen es 1 partido por la norma de W. Eso es W, la norma a la menos 1. Entonces, mi problema de máximo margen lo voy a formular de la siguiente forma. Quiero maximizar 1 partido por W sujeto a que II W.xy más b sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces aquí hay algo que no les dije, lo pongo aquí abajo. No, perdón, sí se los dije. Las clases son 1 y menos 1, entonces la clase se denota con YI. Entonces, para los que son clase 1, yo quiero que W.x más b sea mayor que 1, eso tiene clase 1, entonces 1 por mayor que 1 por mayor que 1. Los que son negativos, los que son clase menos 1, quiero que el lado del hiperplano sea W.x más b menor que 1. Menor que 1 por la clase que es 1 queda mayor que 1. ¿Ya? Ahora, esto está bien
¿cierto? Pero no quiero maximizar algo que sea 1 partido por la raíz cuadrada de algo, ¿cierto? Entonces voy a reformular y voy a definir realmente el problema de máximo margen como el mínimo de 1/2 W al cuadrado sujeto a las mismas restricciones. YI por WXI más B igual que 1. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque aquí tengo 1 partido, como les dije, 1 partido por raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de W. W puede ser cercano a 0, son inestabilidades, ¿cierto? En cambio aquí, en vez de maximizar 1 partido por W, maximizo W cuadrado. Bueno, como vimos en la slide anterior, el problema de encontrar el clasificador de máximo margen se formula como este problema de optimización que tenemos acá. Vamos a ocupar el método de multiplicaciones de Lagrange para identificar esta formulación como la formulación primal, ¿ya? Y vamos a construir mediante, como les dije, el método de Lagrange, la formulación dual, ¿ya? Los detalles no son materia de este curso, pero básicamente lo que uno hace es tomar el funcional de optimización y crear una nueva cantidad que se llama lagrangiano. El lagrangiano es una función del funcional de optimización original y las restricciones para formular un nuevo problema que tiene la misma solución que el primal, ¿cierto? Pero tiene mejores propiedades al momento de resolverlo, ¿no? Entonces les voy a directamente escribir el dual acá. Voy a poner entonces acá Lagrange. Voy a formular el dual. El dual queda como el máximo de unas nuevas variables que ya les voy a decir cómo se llaman. Menos 1/2 y 1 hasta n. Y j hasta n, alfa i, alfa j, y j, producto punto xi, producto punto xj. Sujeto a que la suma de alfa i, y es 0. ¿Ya? Donde los alfa igual alfa 1 hasta alfa n son los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Estos multiplicadores de Lagrange son positivos o cero, ¿cierto? Y denotan cuáles de estas restricciones se activan. ¿Ya? O sea, básicamente alfa i va a ser mayor que 0 si es que esta restricción que se activa, o sea, si estamos en el 1, ¿no? O sea, si esto está en el borde, básicamente. Entonces, si xi está en el borde del margen, alfa i va a ser 0, ¿no? Perfecto. Perdón, va a ser mayor que 0, si no, va a ser 0. Pero bueno, eso es materia de, no de este curso, sirve para interpretar algunas cosas que ya las vamos a ir viendo, pero no es tan relevante entenderlo ahora. Lo importante es que el problema que define el máximo margen es este que está acá. Maximización de este funcional en función de alfa, sujeto a estas restricciones para los alfa, que todos los alfa i, yi son 0, la suma, perdón, y que cada uno es mayor que, perdón, mayor que 0. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son las buenas propiedades de esta formulación? En primer lugar, este es un problema QP, ¿ya? Quadratic Programming, un problema de programación cuadrática. ¿Qué significa eso? Que el funcional de optimización, perdón,
significa que el funcional de optimización es cuadrático. Ven que el funcional depende de alfa, una parte lineal en alfa, una parte cuadrática en alfa, ¿cierto? La parte cuadrática tiene alfa por alfa y tiene restricciones lineales. Entonces, como un problema QP, hay una infinidad de solvers para resolver esto, ¿ya? No necesitamos resolverlo explícitamente, se lo pasamos a algún método que ya viene empaquetado para que lo resuelva de forma súper eficiente. Eso es lo primero. Lo segundo es que analicemos esto que está acá. Esta función es cuadrática en alfa y la restricción es lineal. Entonces, esto va a ser un paraboloide, bueno, es un máximo, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que está boca abajo y queremos encontrar el máximo. Y tiene una restricción que es lineal. Entonces, si este funcional efectivamente es cóncavo, ¿cierto? Porque es cuadrático. Si es cóncavo, tiene un máximo que es único, a menos que, bueno, tiene un máximo que es único, incluso si la restricción se activa. O sea, si el máximo irrestricto no es igual que el máximo restricto, porque en cuyo caso, como la restricción es una línea, de nuevo vamos a tener una función cuadrática y de nuevo el máximo va a ser único. Entonces, digo todo esto simplemente para justificar que este problema tiene un máximo único y siempre existe, ¿ya? Y además se puede encontrar porque tenemos un montón de solvers. Entonces, ¿qué tenemos que ver para asegurar que esto tiene un máximo único? Bueno, como es cuadrático, simplemente ver que esto es cóncavo, ¿ya? ¿Qué significa ver que es cóncavo? Mirar esta parte, la parte cuadrática, y básicamente ver si esta función es definida negativa. Esto que está ahí arriba es igual a suma de alfa i, y, xi, meto los y dentro del producto punto, yj, xj, alfa j. Esta es una estructura de producto punto, entonces esto yo lo puedo escribir como alfa traspuesto alfa, alfa traspuesto lambda alfa traspuesto. Y esta matriz es definida positiva. ¿Por qué les digo que es definida positiva? Porque viene de un producto punto. Y las estructuras que vienen de un producto punto son definidas positivas. Entonces, si esto es definido positivo, como tiene un menos acá, esto es definido negativo. Entonces, en el caso escalar, sería una parábola que está invertida, entonces tiene un máximo. En este caso estamos en varias dimensiones, así que decimos que es definido positivo. Entonces, estas son las buenas propiedades. Sabemos que el problema de máximo margen, entonces este es el primer resultado importante, el problema de máximo margen siempre tiene un óptimo, ¿ya? Y es único. Eso es lo más relevante hasta ahora. Bueno, entonces, ¿qué más podemos, qué otra observación podemos hacer? Supongamos que ya resolvemos el problema, no lo vamos a resolver a mano, esto lo vamos a pasar a un solver y el solver nos va a dar la solución. ¿Qué son las soluciones? Las soluciones son los alfa, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos los alfas, se voy a poner acá, para ordenarnos un poco, esto fue 1, esto fue 2, esto fue 3 y ahora les voy a decir 4. Supongamos que tenemos los alfa. Tenemos los alfas. O sea, ya resolvemos el problema. Entonces, si tenemos los alfa, recordemos que queremos hacer, tenemos este problema de clasificación, tenemos eso, tenemos esto que está acá, ¿cierto? Y con los alfa nos da eso y queremos saber qué pasa con esta nueva muestra. Bueno, el clasificador de la nueva muestra va a estar dado por, supongamos que a esta le llamamos X estrella. Entonces yo quiero estimar Y estrella, ¿cierto? Y estrella va a ser el signo de quién? De la suma de alfa i, y i, xi, perdón. Sí.
XY, X estrella. Eso menos B. Ya. ¿Por qué esto? Es por algo que no les dije antes, por eso seguramente se confunden, así que voy a volver atrás un paso. Voy a volver atrás un paso. Lo que no les dije acá, disculpen, es mi variable de optimización en el primal es W y mi variable de optimización en el dual es alfa. Pero por supuesto queremos saber cómo se relaciona W con alfa, ¿cierto? Cuando yo resuelvo acá, quiero saber cuál es mi W. Mi W es este que está acá. Alfa I, YI, XI. De esta forma asocio ambos problemas. ¿Ya? La variable de optimización acá está definida de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tomé el primal, apliqué el método de Lagrange, formulé el dual, esto es lo que los une, yo resuelvo el dual, ¿qué quiere decir eso? Que calculo todos los alfa óptimos y me devuelvo con esta forma y sé cuál es el W óptimo. ¿Ya? Entonces, yo sé que si yo tuviese el W óptimo, mi predicción, ¿cierto? Es igual a el signo de W.x más B, ¿cierto? Perdón. Exacto. Entonces, yo sé que este es mi clasificador, ¿cierto? Porque si soy mayor que, si estoy del lado positivo del hiperplano, esto es clase 1, si estoy del lado negativo del hiperplano, esto es clase menos 1. Pero lo que tengo son los alfa. Entonces, esto lo reescribo como el signo de la suma de los alfa y YI punto X estrella más B. Estrella más B. Entonces, queda un poco feo. Esto es clave. Ya les voy a explicar por qué. X estrella más B. Para que quede más claro incluso esto, este XI punto X estrella lo voy a escribir efectivamente como un producto punto. ¿Ya? Va a quedar XI, X estrella. Ya. Entonces, recordemos quiénes son los alfa. Los alfa son las activaciones de los elementos que están en el borde. ¿Cierto? Recordemos que si tengo el borde, tengo mis vectores soporte, aquí puede estar uno, ahí puede estar el otro, y el vector soporte del otro lado es este. ¿Ya? Entonces, como hay n alfa, uno por cada muestra, entonces tengo un alfa aquí, un alfa ahí, 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 y por el otro lado tengo alfas aquí, 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 aquí. Entonces, para todos los puntos que no están en el borde, alfa es 0, porque la restricción no se activa. ¿Ya? Esa es la gracia de formular el dual. Pero para estos tres elementos, que son los vectores soporte, alfa sí se activa. Entonces, la determinación de la clase de una nueva muestra está dado simplemente por el cálculo del producto punto entre la nueva muestra y los vectores soporte. ¿No? Entonces, calculando productos puntos contra tres elementos, independiente de cuántos elementos yo tenga, me va a dar el valor del hiperplano, porque el hiperplano, recordemos que está soportado sobre solo 3 puntos, y eso me da el signo. ¿Ya? ¿Qué más les puedo contar de esto? Bueno, como consecuencia de esto, uno podría correr un método heurístico. Supongamos que tengo 1.000.000 de muestras. ¿Ya? Yo podría aplicar un modelo, una heurística, para determinar cuáles son los candidatos a vectores soporte y hacer como una poda de mi problema y reducir de 1.000.000 de muestras a, no sé,
1000 muestras, ¿ya? Reduzco la cantidad de mi problema 1000 veces y aplico este método sobre los 1000 candidatos de vectores de soporte y no todos, ¿ya? Esa es una ventaja de este método que permite reducir la complejidad computacional. ¿Qué más les puedo contar? Otra cosa importante es, fíjense que el dual aparece, las entradas solamente se usan en productos puntos. Después, en la predicción, solamente uso productos puntos. Entonces, supongamos que mis datos, voy a poner 5 acá, 5. Supongamos que mis datos son n datos de dimensión m, ¿cierto? Entonces, si yo quiero almacenar todos mis datos para ejecutar este problema, necesito guardar n por m elementos, ¿ya? Sin embargo, yo podría preprocesar mis datos y calcular todos los productos puntos, ¿ya? Y como el producto punto es simétrico, xi.xj es igual a xj.xi, solo existen productos puntos, solo existen n por n más 1 medios productos puntos, ¿ya? Por supuesto, si la dimensión es baja, m es chico, n va a ser mucho más grande. Perdón, esto depende como n cuadrado y esto crece como n por m. Entonces, si m es muy grande, si la dimensión de mis datos es muy grande, por ejemplo, tengo imágenes, ¿ya? Y mis imágenes son, no sé, de 1920 por 1080, una imagen Full HD, tengo 1000 por 2000, ¿cierto? Tengo 2 millones de píxeles. M es 2 millones. Entonces, en ese caso, me conviene tomar todas las imágenes, hacer producto punto entre ellas y guardar los productos punto, ¿ya? Y almacenar eso, y después cuando llegue a un computador donde puedo ejecutar todo esto, lo ejecuto en ese computador y no guardo del orden de millones de datos, que es la dimensión del problema, sino que los productos punto. ¿Qué más les puedo contar? Ya, voy a terminar esta parte con una intuición para que se entienda un poco cuál es el rol del vector soporte, ¿ya? Entonces, intuición de SVM, justificación, si quieren, física. Pensemos en esto. Tengo mis vectores, perdón, mis datos clase azul y tengo mis datos clase rojo primero y datos clase azul. Tengo mi región de, supongamos que está bien ahí, ¿ya? Tengo esto que está acá. Tengo el margen a un lado y el margen al otro lado. Y por supuesto voy a dibujar después el vector de soporte. Tengo un vector soporte ahí, y tengo un vector soporte aquí y un vector soporte allá, ¿ya? Ese es mi margen. Recordemos que algunas de las restricciones que vimos del problema de optimización antes son la sumatoria de los alfa i, la sumatoria de los alfa i, y i es igual a 0, ¿cierto? Y el otro, ¿qué más? Otra restricción que tenía, que todos los alfa i eran mayor que 0. ¿Qué otra restricción teníamos? Eso, y la otra restricción que teníamos era esta. Ese, ¿cierto? N1 hasta N. Ya. Entonces, bueno, entonces con estas restricciones podemos hacer la siguiente analogía. Supongamos que cada una
de estas muestras son cargas eléctricas, ¿ya? En donde la etiqueta de clase es la carga. Entonces, clase roja, vamos a suponer que acá los Y son 1 y acá en la clase azul los Y son -1, ¿cierto? Entonces, estas son cargas que tienen toda carga, perdón, partículas que cada una tiene carga -1 y las rojas todas tienen carga 1. Entonces vamos a suponer que cada una de estas cargas ejerce una fuerza sobre esta barra, la barra negra. Entonces la carga iésima ejerce una fuerza Fi igual a alfa I, Y I. Entonces, las que son positivas ejercen una carga positiva, las que son negativas ejercen una carga negativa, y eso multiplicado por alfa, que es como la proximidad a la proximidad a la barra, ¿ya? Entonces, las que están acá lejos, recordemos que alfa no se activa, entonces no ejercen carga, las que están en el borde ejercen carga. Entonces, eso implica que la suma total de fuerzas de todas las cargas va a ser alfa I por YI. Por otro lado, la carga iésima ejerce un torque, ¿cierto? Porque como es una barra y tiene fuerza en distintas partes, ejerce un torque que sabemos que es distancia cruz fuerza. Entonces es la posición del vector soporte cruz la fuerza que está ahí arriba, ¿cierto? Alfa I, YI. Entonces la suma de torques es suma de XI, perdón, me faltó algo arriba. Por supuesto, hablé de la magnitud de la fuerza, pero no hablé de la dirección, ¿cierto? Esto me falta poner un W acá. Un W, ¿ya? Por supuesto, la fuerza que cada una de las cargas hace va en la dirección del vector W unitario, ¿cierto? W unitario es W partido por norma de W. Eso W unitario. Perdón, me había faltado eso. Parto de nuevo. Entonces, cada elemento de cada una de las clases es una carga eléctrica y vamos a asumir que hace una fuerza que tiene magnitud alfa I, YI. Y es la carga, alfa es la proximidad, en la dirección W. Entonces, las cargas positivas hacen fuerza en una dirección de W y las negativas hacen en contra de W. Ahora el mismo razonamiento para el torque que hace cada una de cada uno de los elementos de las clases es, recordemos, de distancia cruz fuerza, entonces es la distancia que es X en producto cruz con alfa I, y aquí me faltó un espacio, alfa I W. ¿Ya? Entonces la suma de torques va a ser igual a suma de XI cruz alfa I YI W. ¿Ya? Entonces veamos cuánto vale esto de las ecuaciones que tenemos arriba que salieron de la formulación dual. Esto es simplemente puedo factorizar el W y me queda W por la suma de los alfa I, YI, y sé que esto es 0, lo tengo ahí, ¿cierto? Eso es 0. Suma de fuerza, 0. La primera mitad, estamos ok. Ahora, la suma de torque, por supuesto que hago lo mismo, ¿cierto? Esto sé que factorizo el W y me queda, sí, factorizo, saco esto del W y me queda suma de los alfa I, YI, XI, eso, cruz W corrido.
Pero esto es igual, sabemos, lo tenemos acá, a W. Entonces esto es W cruz, W gorrito, y que también es 0, porque W por supuesto es paralelo a su vector unitario. Entonces, esto tiene una analogía física, en donde si yo asumo que cada una de estas muestras es una carga, y cada carga es positiva o negativa dependiendo de su clase, y tiene un multiplicador que es el alfa, el multiplicador de Lagrange, y calculo la suma de torque y suma de fuerza, entonces esta barra quedaría en perfecto equilibrio en el máximo margen, ¿no? Entonces podríamos hacer el experimento de tomar cargas, tomar una barrita de un conductor y ver dónde queda soportada la barra. Bueno, la barra va a quedar soportada en el máximo margen, ¿no? Y por eso, como la barra queda afirmada con la carga, lo único que está afirmando la barra no son, recordemos que no son todos los puntos, porque como la fuerza que hace cada punto depende de alfa, y para todos estos puntos fuera del margen alfa es 0, solamente tiene alfa distinto de 0 en los vectores en el margen, los únicos vectores que están soportando la barra son los del borde. Entonces de ahí viene el nombre de vector soporte. Con eso cerramos la primera parte y ahora vamos a avanzar al margen suave. En la formulación original del problema de máximo margen, recordemos que la restricción de que todas las muestras estuvieran bien clasificadas era una restricción dura, ¿ya? Entonces nos vamos a referir a esa formulación como el margen duro, ¿ya? La solución no permite ninguna muestra mal clasificada. Entonces veamos qué pasa en estos casos que les estoy mostrando acá. Supongamos que estoy hablando de la figura izquierda. Entrenamos una máquina de soporte vectorial con muestras azules y rojas como tenemos acá y obtenemos este margen. Y después recibimos una nueva muestra azul y cae acá, ¿ya? Donde ahora estoy mostrando la figura a la derecha. Entonces, es posible que nuestra máquina de soporte vectorial se sobreajuste a nuestros datos y sea poco robusta a nuevos datos, ¿ya? Como pasó acá. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un dibujo similar abajo. Si tenemos muestras de este tipo, tenemos muestras rojas y tenemos muestras azules, así, ¿no? Este problema sigue siendo linealmente separable y la solución es esa, ¿cierto? El margen es extremadamente pequeño. ¿No? Esa es la solución y ese es el margen. O sea, como que las líneas punteadas y la línea sólida quedarían como de esa forma, ¿no? Ahora, ese es en el caso que es separable. Si el problema no fuera separable y fuera como algo de esta forma, ¿no? O sea, ya no es linealmente separable este problema. Para que quede claro que no es linealmente separable, voy a poner eso azul, ¿no? ¿Por qué no es separable? Porque de aquí hacia allá están los rojos, de aquí hacia allá están los azules y tengo un rojo infiltrado acá. Entonces este problema ni siquiera tiene solución desde el punto de vista de máquina de soporte vectorial. Pero a mí de todas formas me gustaría decir que la línea está ahí y el margen está acá. Lo que pasa es que hay algunas, poquitas, pues esas 4 azules, o sea, perdón. En primer lugar, hay solo una muestra mal clasificada, que es esa, que está al otro lado de la región de decisión. Y hay algunas muestras que quedaron dentro del margen, pero igual también clasificadas. A mí me gustaría que estuvieran fuera del margen, pero el problema es más complicado, así que voy a tolerar que estén dentro del margen. ¿Y por qué esto es apropiado? De nuevo, desde el punto de vista de generalización, si aparecen más muestras rojas, van a aparecer, por supuesto, por acá y todavía van a quedar bien clasificadas, ¿cierto? Y si hay muestras azules, van a quedar por acá y todavía van a quedar bien clasificadas. En cambio, si yo no permito estas muestras mal clasificadas, por supuesto que me sobreajusto, como en este caso, a mis datos, y cuando tengo muestras nuevas, por supuesto van a salir todas muy mal, ¿cierto? Me sobreajusto a mis datos de entrenamiento. Entonces, me gustaría incluir este concepto en la formulación de la máquina de soporte vectorial,
¿ya? Y tal como les dije que antes la restricción, voy a poner acá, antes, o sea, lo que acabamos de ver, antes la restricción del margen y de la clasificación de cada muestra era un margen duro. Ahora vamos a ocupar un margen suave. Y eso lo vamos, por supuesto, a traducir en los detalles del problema de optimización, ¿cierto? Recordemos que el problema de optimización original era mínimo de un medio, el ancho del margen, sujeto a, YI, WXI, W punto XI más B, mayor o igual que 1, ¿cierto? Y a esto me refiero con el margen duro, ¿cierto? Es una restricción que estén todos bien clasificados, ¿ya? No estoy maximizando la clasificación, estoy restringiendo la maximización y maximizando el margen. Entonces voy a agregar algo que vamos a llamar variable de holgura. Recordemos que, voy a dibujar acá encima de este dibujo que está a la izquierda, ese es el margen, ¿cierto? Yo estoy pidiendo que mis muestras de clase 1 estén hacia acá del 1 y mis muestras de mayor que 1 y mis muestras de clase menos 1 sean menor que menos 1. Entonces ahora voy a pedir que estas muestras sean mayor que 1 con una tolerancia. Entonces, idealmente me gustaría que estas tolerancias sean todos 0, ¿ya? En ese caso quedan todos bien clasificados, pero voy a permitir que algunas muestras, por ejemplo, si yo obtengo esta muestra que está acá, bueno, todos tienen epsilon, perdón, psi, todos tienen psi 0, menos este que está acá, que va a tener un psi que es como esa distancia, ¿ya? Y eso me va a permitir todavía maximizar el margen, ¿ya? Entonces lo voy a escribir con otro color para que quede más claro. Menos. Entonces, mi restricción ahora va a ser una restricción blanda. No necesito que todas las muestras cumplan con esto mayor o igual que 1, mayor o igual que 1, menos una tolerancia. Ahora, por supuesto me gustaría que esa tolerancia sea mínima. Entonces voy a incorporar un término nuevo acá, que va a ser la suma de I1 hasta N. Y lo voy a ponderar con un hiperparámetro, ¿no? Entonces mi nuevo funcional de costo tiene una parte que es el margen y otra parte que es cuán bien clasificados están, y en base a esta tolerancia que todos cumplan la restricción. Entonces por eso se llama margen suave. El margen se va corriendo dependiendo de cuánto necesito correrlo para maximizar el margen. Y es claro del comentario que hice antes que las regiones bien clasificadas, o sea, esto que está acá, hacia acá del margen voy a tener epsilon 0, hacia allá del margen voy a tener, perdón, xi 0, hacia acá del margen voy a tener xi 0 también. Les debería poner una figura acá, ¿o no? En esta región, perdón, un segundo. Aquí no me activo. 0, 1, claro. Perdón, me confundí un poco. Voy a hablar de las clases rojas, ¿ya? De la clase roja. La clase roja, si estoy bien clasificado, mi epsilon es 0, ¿ya? Si mi punto rojo está dentro del margen, o sea, entre el borde del margen y la frontera de decisión, tengo un epsilon que está entre 0 y 1. ¿Ok? Si mi muestra roja se pasa de la frontera de decisión, o sea, está efectivamente mal clasificada, esta región tiene un epsilon
esta región tiene un un xi que es mayor que 1. En el borde tengo el 1, ¿cierto? Aquí en el borde tengo el 0, en el borde tengo el 1. Y si ya me paso del siguiente margen, mi xi es mayor que 2. Y claro, si es mayor que 2, entonces esto, 1 menos epsilon, es menor que menos 1. ¿Ya? Entonces es como que quedo clasificada azul y fuera del margen más encima. Y por supuesto, si considero las azules es al revés. Para las azules, el xi bien clasificado es 0 entre el borde del margen y la región de decisión está entre 0 y 1, en la región de decisión está en 1, pasado la región de decisión es mayor que 1, pasado al siguiente margen es mayor que 1. ¿Ya? Les voy a poner otra figura para que quede claro esto, que es la que tengo guardada aquí. Entonces, les puedo poner visualización de valores de epsilon para clase roja, no para cualquier clase, ¿ya? Entonces, clase roja, a este lado tengo epsilon xi 0, en el borde xi sigue siendo 0, ¿cierto? Pero entre el borde y esta región, ahí está entre 0 y 1. En la región de decisión xi es 1, entre la región de decisión y la siguiente línea está entre 1 y 2, y esto ya, toda esta región es mayor que 1, de aquí para acá es mayor que 1. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Tiene una complejidad adicional, ¿cierto? La verdad no es tan complicado. Ya les voy a mostrar. De hecho, es exactamente igual al otro. Formulación dual. Hacemos lo mismo que antes. Formulación dual. Y la formulación dual nos da lo siguiente. Voy a ordenar un poco esto. Ahí. La formulación dual nos da exactamente lo mismo que antes. De hecho, lo único que cambia es una cota para los alfa. Y antes de eso, ¿qué les quería decir? Allá. Bueno, la formulación dual queda simplemente el máximo de la suma de los alfa. Y cuando no pongo los límites de la suma, ya saben que entre 1 y n, menos 1/2 de suma ij, alfa i, alfa j, y yj, x producto punto x y xj, y lo mismo que antes, la suma de los alfa i, yi es igual a 0, sujeto a. Y recuerden que antes los multiplicadores de Lagrange eran mayor que 0, ahora van entre 0 y c. Esa es la gran diferencia, solamente. Y el c es este parámetro que está acá. Entonces, ¿cómo elegimos el c? ¿Ya? Toda la discusión de esta parte es cómo elegir el c. O más que cómo elegirlo, o sea, cómo elegirlo, la respuesta es súper fácil, cómo se elige con validación cruzada. Pero lo importante es saber qué es c. El margen suave, entonces lo voy a escribir en alguna parte. No quiero usar otra slide para esto, creo que no vale la pena. Lo voy a poner acá. ¿Qué es C? ¿Ya? Entonces, la diferencia desde el punto de vista del problema de optimización entre el margen duro y el margen suave es este término, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ahora, además de minimizar el inverso del margen, o sea, además de maximizar el margen, estamos minimizando esta cantidad. Esto tiene la forma de un problema regularizado, entonces esto puede entenderse como la versión regularizada del margen duro. Y vamos a ver que C es como la inversa de una constante de regularización. ¿Por qué?
Supongamos como ¿qué es lo que le había hecho? Ya, ok. Recordemos los valores de xi, ¿cierto? Xi es 0 para bien clasificado, entre 0 y 1 si estoy en el margen, y si xi es mayor que 1, entonces la muestra está mal clasificada. Entonces, esta cantidad que está acá, la suma de los xi, eso, es una cota, es una cota superior para la cantidad de muestras mal clasificadas. Y es una cota superior porque recordemos que hay muestras que pueden estar aquí. Por ejemplo, estoy hablando de las rojas, ¿cierto? Puede haber una muestra que esté aquí, que va a tener un xi que es mayor que 0, o sea, 0,5, pero esa muestra todavía está bien clasificada. Lo que pasa es que tiene un xi 0,5 porque está dentro del margen. Entonces, cuando la muestra se pasa de la región de decisión, xi es mayor que 1. Entonces, esta suma de xi es una cota superior de la cantidad de muestras mal clasificadas. Entonces, lo que estoy haciendo en el margen suave es maximizar el margen, permitiendo que se clasifiquen incorrectamente algunas muestras, pero penalizando esa clasificación incorrecta, ¿ya? Entonces, el margen suave va a permitir modelos que son más regulares. Regulares es tener el margen amplio, a pesar de equivocarme en algunos, ¿ya? Por eso es un término de regularización. Entonces veamos qué pasa para Cs grandes y Cs chicos para entender cuál es el rol de C. Si C es muy grande, entonces la importancia relativa de este término de regularización con respecto al problema original se vuelve muy importante y eventualmente, bueno, y eso resulta en que voy a tener la mayoría de las muestras bien clasificadas. Estoy penalizando mucho las muestras mal clasificadas. Entonces, para tener muy pocas muestras mal clasificadas o muchas muestras bien clasificadas, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño dibujo acá, o voy a clasificar el mismo dibujo que está acá. Pongámonos en este caso. Entonces, si yo quiero minimizar minimizar a toda costa la cantidad de muestras mal clasificadas, seguramente el mejor clasificador va a ser algo como de ese tipo, muy muy estrecho, ¿cierto? Y de hecho en el límite, cuando C es infinito, la única forma de resolver el problema es que todos los xi sean 0, o sea, todas las muestras estén bien clasificadas, ¿ya? A toda costa quiero maximizar el margen, pero no me queda más que eso, ¿cierto? Ahora, entonces C muy alto, problema poco regular, a lo contrario que un coeficiente de regularización. Por el contrario, si C es muy chico, supongamos C es extremadamente chico, C es 0. C es 0, lo único que me importa es maximizar el margen, no me importa que las muestras estén mal clasificadas y voy a tener algo como de este tipo. Clasificación, margen. Se ve horrible eso, pero clasificación y el margen va a estar ahí. Voy a tener un margen súper amplio, pero voy a tener un montón de muestras que están en el margen, algunas mal clasificadas, ¿no? Entonces, si C es muy chico, el problema es súper regular, pero están todas las muestras mal clasificadas, ¿cierto? Entonces, el C intermedio, ¿qué es lo que hace? Me da un margen amplio, relativamente amplio. Algunas muestras me quedan dentro del margen o mal clasificadas, pero no son muchas. Entonces, C alto, problema sobreajustado, C bajo, problema regular. Entonces C, ¿qué es C? Es una constante inversa de regularización. ¿Ya? Eso es C. ¿Y cómo lo elijo? Mediante validación cruzada. ¿Qué es lo clave? Nuevamente, además del C, es que en este caso, de nuevo, me aparecen todas las muestras en productos puntos. Y como me aparecen en productos puntos, tengo las ventajas que les dije anteriormente. Y algo muy importante que viene a continuación.